Bendiciones, hermanos, una vez más estamos juntos nuevamente para desarrollar una nueva cápsula del panorama escatológico. Hoy vamos a tratar de apoyarnos en esta pantalla. Esperamos que eso nos ayude un poquito para ser todavía más didácticos. Y usted recordará que en nuestra sexta cápsula estuvimos hablando un poco acerca de la manifestación del anticristo, la intensificación del falso profeta y cómo, más que la manifestación, el ministerio oculto del anticristo, que podríamos nosotros decir que en estos momentos ya ese ministerio oculto se está desarrollando. Pero quisiera, si usted me acompaña, y nuevamente poder observar este panorama, espero que pueda hacerse un poquito más amplio. Usted notará que precisamente si nosotros lo logramos ver de esa manera, usted notará que en esta parte de acá nosotros habíamos visto cómo las primicias, el grupo que nosotros llamamos primicias, aquí en esta parte, no sé si usted logra ver este láser verde, a través de la ministración de gloriosos y glorificados, se iba dando una estatura hasta llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Aquí lo puede usted observar. Pero vimos que la cosecha, ese grupo que no dio estatura, sino que dio un fruto a 60, se introduce ya dentro de lo que es la semana 70 de Daniel. Pero yo quiero tratar de, en esta séptima cápsula, tratar de que usted observe que al inicio de lo que es la semana 70 de Daniel, en esta parte de acá, nosotros vemos que en Ezequiel capítulo número 38 y 39 se va a desarrollar lo que es la guerra de Gog y Magog. Entonces quisiera que estudiáramos un poquito acerca de esto, y aún antes de lo que es la guerra de Gog y Magog, yo quisiera que con usted juntos estudiáramos el Salmo 83. Eso podríamos decir que está exactamente en el inicio de lo que nosotros conocemos como la semana 70 de Daniel. Vamos a tratar de ver si nos podemos ayudar un poquito acá. Y si usted observa en la pantalla, el hermano Otto, como le hemos conocido, el doctor Ríos, en la revelación escatológica que él recibió, nos hablaba que precisamente la semana 70 de Daniel iba a estar flanqueada por dos grandes guerras. La guerra de Gog y Magog y la guerra de Armagedón. He leído que algunos escatólogos no ven diferencia entre esta guerra de Gog y Magog y la guerra de Armagedón. Sin embargo, para poder ser un poquito más didácticos, yo quisiera que usted y yo voy a ver este esquema que está acá antes de entrar a ver lo que es el Salmo 83. El hermano Otto logró visualizar que, según lo que la palabra de Dios nos indica aquí en Ezequiel, y esta otra gran guerra, que es la guerra de Armagedón, la semana 70 de Daniel está flanqueada precisamente por esta guerra. Al inicio de la semana 70 de Daniel es lo que marca su inicio, y también el final de la semana 70 de Daniel, cuando el Señor venga en su epifanía, es la guerra de Armagedón. Pero quisiera que viéramos un poco acerca del Salmo 83. Yo creo que es importante que usted también analice este salmo. Es un salmo muy interesante, que creo que las batallas que Israel tiene en estos días, aunque quizá hay un compás de espera por la situación que estamos viviendo del COVID-19, ya que todo el mundo está enfrentando este virus, esta pandemia mundial. Es llamativo que las batallas se han detenido. Pero usted no me dejará mentir que en los últimos años, los últimos meses, Israel siempre ha estado asediada por sus vecinos, y es precisamente
lo que el Salmo 83 nos indica. Si usted me acompaña entonces, si leemos el Salmo 83 desde el verso 1, dice la Escritura: cántico, salmo de Asaf. Oh Dios, no permanezcas en silencio. No calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Porque he aquí tus enemigos rugen, y los que te aborrecen se han enaltecido. En el verso número 3 leemos: hacen planes astutos contra tu pueblo, y juntos conspiran contra tus enemigos, o tus protegidos, mejor dicho. Juntos conspiran contra tus protegidos. ¿Quiénes serán los protegidos? Pues indudablemente el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Y aquí es donde el verso 4, quiero que usted ponga especial atención, porque dice: han dicho, venid y destruyámoslos. ¿A quiénes? A los protegidos del Señor, es decir, al pueblo de Israel. Destruyámoslos como nación. Ahora yo me quiero detener ahí. Si nosotros nos ponemos a meditar, hermanos, ¿desde cuándo Israel es nación? Los protegidos del Señor. Bueno, todos sabemos que fue en 1948 y nosotros recordamos y creemos que eso es lo que Dios, por eso ama tanto a Guatemala, porque Guatemala dio el voto por medio del cual en las Naciones Unidas Israel llegó a ser nación, pero eso fue en 1948. Y creo que a partir de ahí nosotros hemos gozado de grandes bendiciones y la comunión de Guatemala con Israel ha sido siempre muy importante. Entonces quiere decir que este Salmo 83, verso 4, no podía empezar a hacerse realidad sino hasta que el pueblo de Dios, Israel, fuera nación. Eso nos indica que hace 71 años que la profecía ha empezado a desarrollarse de una manera mucho más acelerada, porque dice: venid y destruyámoslos como nación. Antes de eso no eran una nación. Para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Ahora, esto lo escribió Asaf hace muchos años. Entonces usted puede notar cómo la profecía se cumple. Lo que el Señor dejó escrito se está cumpliendo, y por eso nosotros, como hijos de Dios, como la novia que espera al amado, que espera al novio, debemos estar alertas ante esto que nosotros estamos viendo acá. En el verso 5 dice: porque de corazón han conspirado a una, hacen pacto contra ti. Las tiendas de Edom, yo quiero que usted ponga atención, aquí hemos subrayado algunos de los nombres de los vecinos de Israel de aquel tiempo, en los tiempos de David. Habla de Edom, habla de los ismaelitas, habla de Moab, de los agarenos, de Gebal, de Amón, de Amalek, de Filistea o Filistea, con los habitantes de Tiro, Asiria. También se han unido a ellos, se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. Usted puede ver que desde el verso 5 hasta el verso 8 se hace un listado de vecinos que en aquel tiempo, con esos nombres que algunos tenemos que traducirlos a lo que se refiere al día de hoy, y eso me parece que podemos hacerlo en este cuadrito que tenemos acá. Fíjese que los confederados del Salmo 83, porque son confederados todos contra Israel para que ya no sea una nación, para destruirlos. Y usted sabe que el lenguaje que utiliza la mayoría de los vecinos de Israel ha sido que va a desaparecer, que la van a hacerla retroceder contra el Mediterráneo, que ya no será una nación. Pero note usted que las tiendas de Edom hoy los podemos identificar como los palestinos y como el sur de Jordania. Los ismaelitas como los saudíes, que es Ismael, padre de los árabes. Moab, los palestinos y el centro de Jordania. Los agarenos, los egipcios, porque de Agar vienen los agarenos. Agar, la matriarca egipcia. Gebal lo podemos ubicar como Hezbolá, uno de los fuertes enemigos de Israel.
en el norte del Líbano, Amón, los palestinos y norte de Jordania, Amalek, árabes del área del Sinaí, los filisteos Hamás de la franja de Gaza, que continuamente están batallando contra Israel. Tiro es Hezbolá y el sur del Líbano, y Asiria es Siria y el norte de Irak. Ahora, antes del arrebatamiento y de la guerra de Gog y Magog, nosotros vamos a ver que los vecinos de Israel van a tratar de establecer una guerra para destruir a Israel. Cada vez que nosotros vemos ataques contra Israel, nos ponemos a pensar si el Salmo 83 se va a hacer una realidad. Ahora, nos quedan pocos minutos para terminar esta cápsula y quisiera que usted abriera su Biblia en Ezequiel capítulo 37 y verso 21. De hecho, yo lo motivo a usted que lea todo Ezequiel 37, todo Ezequiel 38, 39, pero aquí vemos nosotros que al profeta Ezequiel le revelaron algo realmente interesante porque también se está cumpliendo. Dice el verso 21, y diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Recientemente, la semana pasada, Netanyahu, el primer ministro de Israel, se gozaba porque ve que muchos judíos que están todavía viviendo en diferentes partes del mundo han solicitado a raíz de esta situación del COVID-19 regresar a Israel. Pero eso ha venido siendo los últimos años y nos damos cuenta que el Señor trae de muchos lugares cumpliendo este pasaje de Ezequiel capítulo 37 y verso 21. Y dice en adelante, y haré que de ellos una nación en la tierra. En los montes de Israel, un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El verso 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Podemos notar que desde el verso 21, donde hay la promesa del regreso de todos los que fueron dispersos y que todavía habitan en otras naciones, y el verso 22 hasta el 24 resume no solamente lo que ya se está viendo en Israel, sino que también en todos estos versos nosotros logramos darnos cuenta que la semana 70 de Daniel de alguna forma va a estar involucrada, pero también lo que es el inicio del milenio, donde David se va, o mejor dicho, donde el Señor Jesucristo se va a sentar en el trono de David. Ahí se va a hacer realidad esta profecía, donde nosotros vamos a ver precisamente que el Señor dice que será, o el pueblo de Dios tendrá un solo pastor. Esto ya es en el milenio. Así que notamos que en esta profecía hay muchas cosas que en otros pasajes bíblicos se van desarrollando. Así que yo quiero que usted, hermano amado, estudie estos pasajes y en Ezequiel 38 usted se dé cuenta que ahí podemos ver lo que es la guerra, la gran guerra de Gog y Magog. Vamos a tratar de identificar en los próximos minutos, en la siguiente cápsula número 8 que vamos a tener, cómo la guerra de Gog y Magog, que después de lo que vimos en el Salmo 83, lo podemos estudiar en Ezequiel 38 en adelante. Vamos a tratar de identificar una vez más de quién se trata Gog y Magog y por qué nosotros tenemos que estar pendientes. En medio del COVID-19 hay mucha información que marca que tropas de Estados Unidos han estado viajando hacia Europa. Hay movimientos que de alguna manera, ahora que todos estamos concentrados precisamente en esta pandemia, se pueden estar desarrollando. Hermanos, la profecía bíblica se está cumpliendo. El Señor dijo en su palabra que el cielo y la tierra pasarán,
mas mis palabras no pasarán. Esté pendiente de nuestra siguiente cápsula. Que el Señor le bendiga.